Buenas a todos, tras octubre vamos con una pequeña comedia, House de Rose o La Casa de Rose. No se dejen llevar de esta imagen que es bastante triste y desesperanzadora. Una madre que no puede dar de comer a su niña y menciona justamente el tema de que hay un largo camino hasta su casa. Lo digo porque el tono de todo lo que sigue no tiene nada que ver con este tono, no sé por qué comienza así, ya que vamos directamente con una chica llamada Molly, quien trabaja revisando unas plantas, parece ser una botánica. Está viendo con mucho detalle todo lo que ocurre mientras toma sus notas. El señor la llama para decirle que ya se le está haciendo tarde, que si no tiene que ir a ver a otros clientes. En esto comenta de que la esposa tiene mucho interés o cariño a estas plantas debido a que creen una leyenda. La señora le llama la atención a su esposo por llamarla vieja y luego ella está llamándolo viejo. Le comenta a Molly que la leyenda es que Eva, al ser expulsada del paraíso y darse cuenta de que estaba embarazada, lloró lirios. Molly no se toma en serio este tipo de leyendas, considera que ya está muy grande para ellos. Luego la señora le pregunta que si va a ir al banco. Molly le dice que no, pero igual accede a hacerles el favor ya que a ellos se les dañó la camioneta y no están para una caminata tan larga por su edad. En cambio, la señora les da un refresco por hacerle el favor. Ella se ve que estaba muy antojada por la bebida. Solo le pide a la señora que no le pellizque las mejillas. Este igual lo hace y parece de hecho que le va a arrancar la piel de la cara. Se ve un poco exagerado. Bueno, da gracia. Supongo que esa es la idea. La señora le insiste en que las niñas buenas como ella hacen feliz a la madre tierra. Molly sigue con esto de no creer en cuentos de hadas y queda a volver a la mañana siguiente para seguir trabajando. Esta se va en una bicicleta mientras planea el resto de su día, que se ve algo ocupado. Lo cierto es que se distrae lo suficiente para no notar un hueco en la mitad del camino que la hace perder el control de su bicicleta hasta que termina chocando cerca de un árbol con una muchacha que está tirada en el suelo, la cual, desesperada, sujeta sus pertenencias. Una bolsa que, si nos fijamos, tiene el mismo diseño del pañuelo que tenía la señora del principio, la madre. Y curiosamente, esta al tiempo grita mamá. Una cosa, bueno, normal que se puede llegar a gritar cuando se está perdiendo algo valioso. Bueno, Molly y ella terminan disculpándose mutuamente ya que cada una considera que es la culpable del asunto. En esto la muchacha empieza a vomitar de manera muy fuerte, lo cual hace que Molly se preocupe pensando que fue por el golpe de la bicicleta, a lo que esta chica le explica que en realidad se trataba de unas fresas que tienen una canasta. Molly las examina y nota que tienen un hongo peligroso para los humanos, están bastante dañadas. La chica le explica que debido a que tenía mucha hambre se comió unas 14 y pensaba que solo estaban un poquito rancias. Creo que debería hacerse un examen de la vista. Bueno, Molly busca la bebida que tenía y da una explicación de por qué esta bebida la va a ayudar a sentirse mejor mientras llegan al hospital, puesto que necesita que alguien la revise. De hecho, en todo momento Molly va a estar dando mucha información detallada sobre las plantas. Vi lo que escribió el autor en su descripción y comenta que de hecho sabe bastante de botánica y se nota. Lo digo no tanto por la información, sino por la naturalidad en que Molly da esta información. Bueno, la chica se toma la bebida y de manera muy rápida se recupera muy bien, extrañando a Molly, creo que a cualquiera. Esta trata de agradecerle, como de felicitarla. No obstante, Molly no ve las cosas con alegría, ya que dañó unas margaritas que ahora no podrán reproducirse. Esto le afecta debido a que vive en una zona con baja biodiversidad, por lo que explica. La chica, tras la explicación, aunque no la entiende del todo, supone que no pasó nada demasiado grave. Molly trata como de seguir la corriente y poner una mirada optimista, pero esta muchacha se da cuenta de que está mintiendo y como la ha ayudado, decide hacer algo por ella. No explica qué, pero se ve un poco extraño que se acomode la ropa y vaya tomando estas posiciones y comienza a bailar de manera un tanto extraña para la situación. Podemos ver que es bastante flexible, como también el hecho de que empieza a hacer florecer las plantas dañadas, logrando hacerlo muy rápidamente. Y podemos ver
esta frase, Rose Lover, Molly obviamente queda completamente impresionada, pensando que es una de esas personas inusuales. La chica le dice que es magia, que es por el poder del amor y que lo llama Rose Lover, que tiene la capacidad de hacer florecer a otros seres vivos, aunque tras esto estas criaturas se transforman y no pueden volver a su estado anterior. También se presenta como Rosemary Garden, dice ser una flor. Molly pregunta si es una trans B y se interrumpe debido a que Rosemary hace este sonido que incomoda a Molly porque esta estaba tocando una flor y luego le dice que no sintió nada cuando tocó la flor, simplemente le hizo una broma y que debió ver su cara, que es una mal pensada, y Molly la reprende pensó eso por la forma en la que está gimió. Molly se compone y empieza a explicar más cosas con respecto a lo que Rosemary acaba de hacer con las plantas. En resumidas cuentas, Rosemary fusionó las margaritas con rosa, haciendo pues lo que sería un injerto entre las dos plantas. Rosemary no le entiende, pero supone que es como Molly le dice a la magia. Ella lo niega y dice que eso no tiene nada de magia. Rosemary se ve como inocentón y relajada y no logra conectar bien con lo que dice Molly, quien es más científica y práctica. De hecho, termina en una conversación medio incómoda porque todo lo que dice Molly lo malinterpreta Rosemary, se lo lleva para donde no es y se ve un tanto hippie esta muchachita. Molly, al ver que Rosemary ignora completamente lo que es, decide explicarle, ya que hizo una exposición en la escuela sobre el tema. Incluso nos muestra aquí que tuvo una calificación perfecta. Me gusta bastante cómo el arte se adapta para darle mayor expresividad a los personajes dependiendo de lo que estén haciendo o lo que vayan a decir. Aunque sí, por momentos el rostro de Molly se deforma, que casi no parece ella. Bueno, detalles que a veces pasan, sobre todo cuando uno trabaja solo. Bueno, esta explicación tiene mucho texto. Aquí, bueno, lo pueden ver para que lo lean, pero en pocas palabras, Molly nos comenta que hay personas que pueden modificar su ADN consumiendo unas semillas genéticamente modificadas que alteran la fertilidad de las personas, producen dolor como efecto secundario. Los hijos de estas personas nacen siendo híbridos humanos-planta que vienen a ser humanos transgénicos. Lo que dice Molly es que eso la convierte en una transvegetal, aunque no señala que ganan las personas haciendo eso precisamente. Y por lo que dijo anteriormente se puede asumir que no son muchas personas, aunque viendo lo que hace Rosemary podemos decir que tiene algunas ventajas. Rosemary viene a ser una mujer rosal, entonces le hace una pregunta un poco incómoda a Molly, a Rosemary, a lo que Molly le responde que si conoce la definición de pudor, y en eso podemos ver que la imagen que usó para la explicación la tiene de hecho en la mano y no era ninguna metáfora ni nada parecido. Rosemary se le acerca mucho a Molly, lo que le hace preguntar por la definición de espacio personal, y Rosemary le pregunta que si cree en la madre tierra. Molly, que no quiere ser grosera, también notando que esta chica es un poco, bueno, delicadita o fantasiosa, decide explicarle de una forma en la que no vaya a ofenderlo y se extiende tanto su explicación que parece un meme hecho por feministas. Necesitas una lupa para leerlo y otra lupa para averiguar cuál es la gracia. Bueno, Molly le dice que ya se le hace tarde, que la puntualidad es una virtud, ya que tiene que ir a trabajar. Rosemary vuelve a agradecer por el refresco y cuando pensaba que Molly se iba, la detiene abruptamente para preguntarle su nombre. Molly se disculpa por su falta de cortesía y se presenta como Molly, a ver cómo va con este apellido, Sprickle, y le comenta que es jardinera. Rosemary le dice que es un lindo nombre y que puede llamarla Rose. Molly decide darle su tarjeta y en qué horario puede llamarla, a lo que Rosemary le dice, vaya, eres una emprendedora, y Rosemary le dice, una emprendedora, sí, bueno, todos tenemos que trabajar, nadie quiere ser vago. Da la sensación de que Molly no quiere darse demasiados méritos a sí misma, bueno, a considerarse una emprendedora, quizás solo ve su trabajo como algo normal que le gusta hacer, aunque Rosemary no tiene teléfono, le dice que de igual manera guardará la tarjeta. Así que Molly se va tras despedirse y mientras se encamina notamos que, por lo que dice,
A Molly se le olvidó el mandado de los señores, solo recuerda que debe ir a la cancha y que quiere ir a la biblioteca tras eso. Rosemary toma sus cosas, está llevando la bolsita atada a un palo y mientras se va caminando silbando podemos notar cómo la bolsita empieza a moverse, llamando la atención de la muchacha. Y supongo que aquí podemos empezar a hacer algunas teorías al respecto de qué puede haber dentro de la bolsa, si está vivo, si solo es algo mágico. También habrán notado que hay chistecitos picantes. Sensualidad, no creo que sea necesario censurar nada de esto, ya que tampoco me parece que esté demasiado subido de tono. En general considero que está llamativa, por lo menos chistosita la obra, sin mayores pretensiones, lo cual está bastante bien. Esta es una obra de faneo por si les interesa buscarlo. Bien, por último, como siempre les recuerdo mi obra negra, también les quiero dejar claro que acabo de quitar el enlace de PayPal que había colocado y lo voy a reemplazar por Mercado Pago porque no me gusta la idea de que esta gente de PayPal se crean estado para irle a poner multas a la gente, y todos sabemos que serán multas únicamente para los de derecha porque con los de izquierda como siempre no se mete nadie. Bueno, eso es todo, chao.